Buenas noches, bienvenidos a esta sesión del mes de mayo. El Colegio Mexicano de Anestesiología les da la más cordial bienvenida y agradece su visita para los que nos acompañan aquí en presencial. El colegio también se congratula en la sesión anterior, diría yo, porque de alguna manera fue una sesión novedosa, en la cual tuvimos la participación de los residentes. Y como lo comentaba en esa ocasión, esperamos que este principio sea bueno para que ellos se encaminen y nos acompañen por más tiempo más adelante. Entonces sean ustedes bienvenidos, vamos a iniciar la sesión el día de hoy y dejo la palabra a la doctora Ayón para que nos dé alguna información. Bueno, bienvenidos todos ustedes a nuestra sesión mensual del mes de mayo. Y bueno, siguiendo nuestro orden del día, les informo que en la lectura del acta de la asamblea ordinaria anterior tuvimos avances en anestesiología, que fue coordinada por la doctora Isis Espinosa de los Monteros Estrada, es residente ya, actualmente está haciendo terapia intensiva, y junto con otras 3 doctoras que son residentes, Maritza Minuti, Lisette Lozano y Anabel Berenice, fueron nuestras ponentes en esta ocasión. Y nos dio mucho gusto porque en realidad fue una sesión de gran interés para todos nosotros. Y sobre todo porque tuvimos la presencia de 80 médicos, 44 residentes, que para nosotros es un orgullo que los residentes, como dice el doctor, se sigan reuniendo aquí con nosotros en esas actividades académicas. Nuestra parte de los objetivos del colegio es la formación académica de nuestros residentes. Tuvimos 8 enfermeras y por vía virtual tuvimos en México 210 que se conectaron vía internet. De Estados Unidos tuvimos 12 personas, de Colombia 7, de Venezuela 4, de República Dominicana 2, de Brasil 2, Ecuador 2 y de España, Perú, Honduras, Paraguay, Tailandia y Nicaragua 1. O sea que cada vez esto sigue creciendo de manera virtual. También quiero informarles que el día miércoles se culmina un diplomado más de los que son organizados por el Colegio Mexicano de Anestesiología y que en esta ocasión es el 8º curso de responsabilidades jurídicas del profesional en medicina, quien coordina como cada año y con gran éxito el doctor Ayala, Sergio Ayala, y que en esta ocasión tuvo 30 alumnos. También, como tercer punto, queremos darle la bienvenida al seno de nuestro colegio, a nuestros nuevos colegiados, el doctor Joel Rodríguez Reyes, Leslie Gisela Guerrero Escobar, Enrique Álvarez Cruz, Cecilia María Mejía, Marcela Cristina Mendoza Rodríguez, Dulce Angélica Santana Hernández, Erlinda Morales López, Marisa Carmona Zúñiga, Lilia Alicia Belman López, Roberta Cruz Pegueros, Joaquín Rodríguez de la Torre, Erika Vega Ayala, Eloísa Yolanda Hernández Pérez, Ileana del Río Vera, Leslian Janet Mejía Gómez, Paula Ivette Fuentes Castro, María Alejandra de Jesús Gutiérrez Ortega, Enrique Vadillo Bertis, Marisabel Bolaños Nava, María Blanca Serrano García, Julia Vega Martínez, Miguel Ángel García Cruz, Rosalicia Cortés Delgado,
Leobardo Raúl Pérez Cabrera y Sara Elena Alcántara Zapata. Sean todos ustedes bienvenidos al seno del Colegio Mexicano de Anestesiología. Bueno, con esto cedo el micrófono a la doctora Rendón, que tiene algún informe de la tesorería. Buenas noches a todos. Pues nada más para recordarles de nuestro curso del 3 al 7 de julio. Las inscripciones las pueden hacer ya en el colegio. Les vamos a pedir por favor que a todos los que amablemente se vayan a inscribir al curso, vayan a inscribirse a un desayuno, a algún taller, hagan su pago con tarjeta de crédito, con cheque o con pago referenciado. Como todos ustedes saben, el manejar el efectivo en esta ciudad cada día es más difícil y peligroso, por lo que de la manera más atenta les pedimos que en la medida de sus posibilidades hagan el pago con los medios que ya les comenté. Gracias. Nada más les recuerdo a los compañeros residentes que tenemos hasta fin de mes para conservar, por así decirlo, la promoción de 500 pesos para el pago de inscripción, integración al curso y todo esto, ¿no? Entonces, para que lo aprovechen realmente. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Le dejo los micrófonos a la doctora Zaragoza. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Y como parte del programa académico que hemos venido desarrollando anualmente, en esta ocasión, el doctor Jaime Rivera, académico y expresidente de este colegio, nos va a hacer el favor de coordinar la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Guadalupe Zaragoza. Muchas gracias, doctor José Antonio Castelazo, presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología. Muy buenas noches a todos. Pues bien, vamos a dar inicio. En esta ocasión me toca coordinar sobre lo que viene siendo la sesión del día de hoy. Nosotros sabemos que cada vez siguen saliendo nuevas normatividades con respecto a lo que viene siendo el manejo de la anticoagulación. Este año, a principios, en enero del 2012, salieron las nuevas guías de anticoagulación. Para esto, pues nos acompañan el doctor Asisco de Jesús Villagómez, quien es actualmente presidente del Colegio de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. El doctor es intensivista e internista. El doctor nos va a hablar lo que vienen siendo las nuevas pautas con respecto a la anticoagulación. Posteriormente, el doctor Gabriel Mejía Terrazas, anestesiólogo y algólogo del Instituto Nacional de la Rehabilitación, nos va a hablar sobre los puntos a seguir y las pautas con respecto al manejo de la anestesia regional y la anticoagulación. Nosotros sabemos que siguen creándose nuevos fármacos y yo creo, y todos podemos considerar sobre todo, cuando manejamos un paciente con anestesia regional, el miedo de poder producir un hematoma epidural. Sobre todo por el tiempo en el cual nosotros tenemos que aplicar ese bloqueo. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros que dejar para poder aplicar el bloqueo? ¿Cuándo debemos de retirar o no debemos de retirar el catéter epidural? Para esto, esta sesión es lo que va a versar. Doctora Asisco de Jesús, por favor. Muy buenas noches. Gracias, doctor Jaime Rivera, por la presentación. Gracias al doctor Castelazo y a la mesa directiva por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Creo que ya he estado en más de alguna ocasión y siempre me han tratado muy bien. Bien, quisiera comenzar hablando de algunos números para poner en contexto de lo importante que resulta la enfermedad tromboembólica en la atención médica. Porque muchas veces pensamos que a lo mejor la enfermedad tromboembólica no existe, que es un mito, porque me he topado con algunos médicos que dicen, bueno, yo no veo tanto, es poco común, a lo mejor no es tanto y es más mercadotecnia. Veamos si es cierto. Según estos estudios, hay alrededor en Estados Unidos de 900,000 casos al año de enfermedad tromboembólica y
que ellos pueden generar casi 300,000 casos de embolia pulmonar fatal. O sea, es un número muy importante, casi el 30%. Y se fijan, 30% de las muertes en pacientes externos suceden en 90 días posteriores al egreso. Y esto podría explicar el por qué a veces no vemos en hospitalización este grupo de enfermos. De acuerdo a este gran estudio, el estudio ICOPER, se señala que la mortalidad a 3 meses es del 17%. Y sabemos también que la mayor parte de los eventos tromboembólicos se suceden en el sistema venoso de miembros inferiores, de hecho principalmente a nivel proximal. A nivel proximal es el mayor riesgo de evento trombótico y que de ahí pueda generar embolia pulmonar. Y entre más extenso, también el riesgo es mayor. Los sitios menos frecuentes son vena cava inferior, venas renales, cavidades cardíacas derechas y colocación de los vasos en donde tenemos colocados dispositivos, catéteres principalmente. Esta transparencia, aunque es muy grande, lo único que quería que vieran, seguramente por lo pequeña de la letra a lo mejor no la van a leer, pero lo que quería que analizaran es que son 25 países de la Unión Europea. Estos 25 países de la Unión Europea muestran el riesgo de enfermedad tromboembólica que se demostró en este número de estudios y en este número de enfermos en las principales enfermedades. Por ejemplo, stroke está a la cabeza con entre 51 a 61% de riesgo. Ese es el promedio, 56%, trombosis venosa. Y aquí ponía en los primeros lugares, sobre todo ustedes que ven anestesia, pura cirugía. Reemplazo total de cadera, trauma múltiple, reemplazo total de rodilla, fractura de cadera, lesión espinal, prostatectomía, retropúbica y transuretral. Y bueno, más abajo otro tipo de cirugías, incluyendo también los enfermos de cuidados intensivos. Pero quería pues que analizáramos cómo estos enfermos tuvieron este riesgo de trombosis demostrada plenamente porque era cuando no se hacía profilaxis. Ahora sería poco ético hacer un estudio con estas características. Quisiera poner en contexto también estas cifras. En Estados Unidos, de acuerdo a un análisis hecho en el Instituto de Salud de los mismos Estados Unidos, que se publicó en 1999, que se llama Errares de Humanos, construyendo un sistema de salud seguro, ellos mencionaban que se sucedían de 44 a 98,000 muertes como consecuencia de errores médicos. Y me van a preguntar, bueno, ¿y qué tienen que ver los errores médicos con lo que estamos viendo nosotros? Ahorita lo aclaro para que nos quede un poquito más claro. Tomando en cuenta esta cifra, vemos que como causa de eventos adversos, como causa de muerte, sería el 8º lugar en los Estados Unidos este número de muertes, y supera accidentes de vehículo, 43,458, cáncer de mama, 42,000, y SIDA con 16,000. Es más, casi podría ser lo mismo que los tres juntos. Entonces, esto habla pues de la importancia del problema. Y bueno, ellos mismos señalaban que había una muerte en vuelos nacionales una persona en 8 millones de vuelo. En cambio, eventos adversos en hospitales en 1 de cada 27 a 34 ingresos hospitalarios. Habla pues de que es un número bastante razonable y que la muerte por errores asistenciales era de un caso en 343 a 764, que nos daría este número de muertes tomando en cuenta este número de ingresos para esa fecha. ¿Sí? En cuanto a seguridad del enfermo, se entiende por seguridad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las intervenciones de atención de salud que se realizan con el propósito de beneficiar al paciente, pero en ocasiones esto puede generarle daño. Y es donde tenemos que entrar nosotros. Y sí quisiera diferenciar este tipo de evento adverso, hablando de seguridad del enfermo, lo cual la seguridad del enfermo actualmente es un derecho. No es que estemos dando calidad, no.
la seguridad en la atención del enfermo en la actualidad es un derecho que tienen nuestros pacientes. Y entendemos por evento adverso aquel acontecimiento inesperado y no deseado, no creo que alguien quiera generarle daño a su enfermo, relacionado con el proceso asistencial que tiene como consecuencia para el enfermo, pues que alguna lesión que genere más incapacidad, más días de estancia hospitalaria, mayor número de costos o incluso la muerte. Hay dos tipos. Pueden ser prevenibles cuando son atribuibles a un error y no se habrían producido en caso de haber hecho una intervención. En ocasiones esa misma intervención es la que lo puede generar, es decir, puede ser por acción o por omisión. Y pueden ser los inevitables, estos sí en ocasiones son imposibles de predecir o de evitar, y esos, bueno, esos se pueden dar porque hay muchas cosas en medicina que así pueden suceder, al menos hasta este momento. No digo que en el futuro pueda cambiar esto. En relación a las guías médicas, que es tema que nos ocupa, ¿qué hace el médico con relación a las guías? ¿Cómo maneja la información científica que está creciendo continuamente? Yo me pregunto si somos capaces, ya no de leer todo lo que aparece en la literatura, nada más lo que aparece de nuestra especialidad, y no solo de nuestra especialidad, de nuestra área de interés. ¿Podemos a esa velocidad leerlo? Fíjense, basado solo en 200,000 artículos anuales en el año de 79, se estimó que leyendo 2 artículos diarios un médico quedaría atrasado en 55 siglos de lectura al fin de año. Esto pues impacta la realidad a la que estamos viviendo, por lo cual tenemos que hacer uso racional de la información. Segunda pregunta, ¿cómo aplicamos los nuevos conceptos? ¿Realmente tienen valor las guías o los protocolos? Porque a lo mejor pueden decir muchos, pero oye, es una receta de cocina, yo no me voy a guiar por una receta de cocina. Aquí hay algunas publicaciones de estudios que demostraron, por ejemplo, estos autores, que existe mejoría en el pronóstico cuando se utilizan protocolos o guías, argumentando que por lo menos tienen un estándar de calidad siguiendo esa guía o ese protocolo, cosa que podría ser en algún lugar muy alto el nivel, pero en otro lugar muy bajo, pero con una guía está estandarizado un mínimo de calidad. Estos autores encontraron incremento en la satisfacción de los usuarios del servicio, de acuerdo a lo que hablan las gentes expertas en calidad. Nosotros diríamos de nuestros pacientes. Y estos otros autores señalan reducción en el número de días de estancia y reducción en los costos de la atención. Y ya no me meto con reducción en riesgo de muerte, que también existe. Pero, ¿realmente se cumplen las guías? Yo, a ver, les quiero preguntar a los que estamos aquí. ¿Quién cumple todas las guías? Que levante la mano. ¿Ven? No las cumplimos. Y yo también me incluyo. Algunas sí, algunas no, y algunas lo que yo creo. Porque no está estandarizado el manejo en los hospitales. Si un hospital tuviera estandarizado y dicen, ¿sabes qué? Aquí las guías son estas y así se debe manejar. Si tú lo manejas dentro de este rango, es responsabilidad del hospital. Si tú te sales de las responsabilidades del hospital, va por cuenta tuya. ¿Qué se encontró en esa publicación? Pues fíjense, en rojo tenemos el cumplimiento parcial de las guías, solamente el 42% cumplen parcialmente las guías, es decir, menos de la mitad de los médicos. Estamos hablando de países de primer mundo donde se hizo la encuesta. Y 23% solamente un cumplimiento estricto, es decir, 1 de cada 4, o un poquito menos de 1 de cada 4, lo cual quiere decir pues que realmente no se cumplen las guías, no solo en México, en todo el mundo. Tampoco quiero decir con esto no las cumplan. Es muy importante para cuando estamos hablando de calidad de la atención que tengamos indicadores que se puedan cumplir. Y hablando precisamente de lo que estamos hablando, pues, ¿quién, por ejemplo, tiene indicadores en su hospital que diga % de hemorragia en tromboprofilaxis, número de hemorragias entre pacientes sometidos a tromboprofilaxis por 100?
¿Quién tiene el indicador? Evaluación de riesgo de ETB, evaluación del riesgo entre total de enfermos. Todos los enfermos que llegan a un hospital, ¿en cuál se evalúa el riesgo? No estoy diciendo que lo tengan, pero digo, a todos hice evaluación en el 100% del riesgo. El indicador, de acuerdo a la Joint Commission, debe ser de 100, en 100 se debe evaluar el riesgo de pacientes hospitalizados. Simplemente por el riesgo de muerte que existe y de complicaciones. Y ¿quiénes recibieron tromboprofilaxis apropiada? Es decir, tromboprofilaxis en pacientes de riesgo entre total de pacientes en riesgo, para ver qué realmente estamos cumpliendo o qué tanto estamos cumpliendo. Esos son algunos. Ustedes pueden poner los que se requieran para cada una de sus unidades. Por ejemplo, decía, en cumplimiento de tromboprofilaxis, el indicador básico sería cumplimiento de la profilaxis antitrombótica y el nivel de referencia debería ser 100%. Si, por ejemplo, a nosotros nos dijeran cuál debe ser el indicador de cumplimiento de lavado de manos antes de tocar a su enfermo, y debería ser 100%. Y si pusiéramos cámaras que auditaran o que vigilaran la atención de los enfermos, podría asegurar que no vamos a tener ese 100%, porque cuando se puede, no cumplimos. Por otro lado, sabemos que la cirugía a la que se enfrenta el anestesiólogo se asocia a mayor aumento en la coagulación. Y esto tiene que ver con un efecto protrombótico en la cirugía abdominal por activación del dímero D como parte de la respuesta aguda. Existe también activación de la coagulación durante colecistectomía laparoscópica, que en teoría es menos agresiva. En la cirugía de pacientes anticoagulados se asocia con complicaciones tromboembólicas en 3.2%. En el perioperatorio, no me podrían decir, es que es una cifra baja, 3.2%. Pero la pregunta es, si fuera nuestra mamá, si fuera nuestro papá, si fuera nuestro hijo, ¿querríamos que estuviera en ese 3.2 si lo podíamos haber evitado? Por supuesto que no. Y bueno, la cirugía aumenta el riesgo de tromboembolismo arterial también, y también tromboembolismo y stroke entre 1.6 y 0.6%, es decir, 10 veces mayor en uno que en el otro. En este análisis del doctor Anderson, encontró pacientes que tenían por lo menos 3 factores de riesgo. Y fíjense, en estos, el riesgo de enfermedad tromboembólica, pues en los pacientes con 3 riesgos, fíjense, fue mayor, mientras en pacientes global fue del 19%, los pacientes con cirugía cardíaca hasta un 70%, urología un poco menos, neurocirugía y hay algunas otras, pero todas estas cirugías casi son del uso cotidiano o de la atención cotidiana que muchos de ustedes atienden. ¿Cuáles son las consecuencias de no prevenir? Bueno, la falla en la prevención puede generar muerte por embolia pulmonar en el peor de los casos, morbilidad por hipertensión pulmonar, aunque a lo mejor un hipertenso pulmonar podría decirme, oye, a lo mejor yo me hubiera muerto y no estar ahí con oxígeno toda la vida y que no me puedo mover. Entonces las dos cosas son importantes. Morbilidad por síndrome postflevítico y incremento de costos por reingreso, por procedimientos diagnósticos para la enfermedad tromboembólica o para la misma embolia pulmonar, incluso para el tratamiento y por supuesto la incomodidad del manejo de las complicaciones en este grupo de enfermo. Fíjense, estudios post-morte han encontrado que la embolia pulmonar puede ser generadora de muerte en el 10% de las autopsias. Aquí vemos en este estudio de 2.388 autopsias, 239 embolias pulmonares. ¿Cuáles fueron los hechos en estas embolias? El 68% de las embolias fatales no tenía cáncer, porque muchas veces decimos, es que el paciente tenía cáncer. 15% eran menores de 60 años, porque también decimos, es que ya eran viejitos. ¿Qué es viejito? ¿70, 80, 90? El riesgo sí aumenta con la edad, pero no es el factor primordial. Solo 19% se sospechó antes de la muerte, es decir, 1 de cada 5 enfermos
se pensó la posibilidad y el 80% no la pensaron, por tanto no fue tratada. La embolia contribuyó en esos enfermos en el 34% de las muertes hospitalarias. Es un número impresionante, sobre todo que eran potencialmente prevenibles. Y el 70% de ellos, de los que tenían embolia pulmonar fatal, murieron dentro de la primera hora, es decir, lo que se denomina muerte súbita. Este estudio, o bueno, estos 3 estudios ratifican lo que estoy comentando. Uno es de Escandinavia, otro es de Estados Unidos y otro es del Reino Unido. Y en todos ellos el diagnóstico no se hizo en vida en esos porcentajes, pero además estos no solamente no eran quirúrgicos, ahí quería decirles, eran de origen médico, también los de origen médico tienen mucho riesgo. De hecho, ahí en promedio podemos asegurar que el 75% de las embolias fatales en este grupo de enfermos fueron pacientes de origen médico, es decir, no quirúrgico. Ahora, ¿embolia pulmonar pasa en México? Sí, sí pasa en México y con más frecuencia de la que pensamos. Por ejemplo, en ese primer estudio ahí del Hospital Central Militar, perdón. En ese primer estudio del Hospital Central Militar, en 1550 muertes, se encontró 160 casos de trombosis venosa profunda y 53 casos de embolia pulmonar, y solamente había sido confirmado de esos casos en 19. En el Centro Médico Nacional, 1.685 necropsias, se encontró embolia pulmonar en 252, es decir, en el 15% de los casos. En el Instituto Nacional de Cardiología, 1.032 necropsias, hubo 231 casos, es decir, el 20% de los casos fue embolia pulmonar. Entonces, no podemos decir que en México no pasa, lo que sucede es que no hacemos necropsias y no lo diagnosticamos. Más reciente, Centro Médico Nacional, Hospital General, en esta época, 10.7. En 1996, de 1.686 autopsias, 15% de ellas fueron embolia pulmonar. Y en el de especialidades, ya en 2009, este está por publicarse, de 591 necropsias, 100 fueron embolia pulmonar, el 16.7%. Es decir, no ha bajado. El número de casos que hacen embolia pulmonar sigue siendo muy importante. Lo que pasa es que no hacemos autopsia. En este análisis en pacientes sometidos a cirugía general de 1.000 enfermos con riesgo moderado alto sin profilaxis, hubo de 190 a 250 casos de enfermedad tromboembólica distal, 120-80 el trombo fue lisado espontáneamente, 70 sufrieron extensión proximal, 16 desarrollaron embolia pulmonar, 9 de ellos fueron fatal y al menos 20 a 50% generarán síndrome postflevítico. ¿Cuáles son las edades de más riesgo? La razón de momios se va incrementando con relación a la edad. Sí es importante la edad. Entonces, después de los 60 años es importante, pero el pico más importante aquí es entre 66 y 85 años. ¿Sí? ¿Cuáles son los padecimientos que con más frecuencia generan embolia pulmonar fatal? Cirugía de cirugía de colon y cirugía de recto y laparotomías en general. Aquí muchas de estas son por pacientes sépticos. Ahora, en relación a dar o no profilaxis, estos son los riesgos, aquí en este metaanálisis que incluyó 48,000 enfermos de 51 estudios publicados en todo el mundo, en el que estadísticamente fueron similares heparina de bajo peso molecular y heparina no fraccionada. Hay diferencias donde hay aparentemente tendencia de mejores resultados con la heparina de bajo peso molecular, pero les mentiría si no les dijera que estadísticamente fueron semejantes. Como ven, en casi todos o está antes y rebasa el 1 y por tanto ninguno fue estadísticamente significativa. Aquí aparentemente
la presencia de enfermedad tromboembólica en general en 18,000 enfermos sí pareciera estar un poquito en tendencia a favor de la heparina de bajo peso molecular, pero en general los resultados son muy similares y en enfermedad tromboembólica clínica sí hubo mejoría más con el grupo de pacientes con heparina de bajo peso molecular. Debemos tener siempre en mente que el 55% de las muertes de la serie de este autor fueron por hemorragia o trombosis perioperatoria. Entonces, cuidado, si vamos a usarlos, también hay riesgo de hemorragia. Y si no lo vamos a usar, también hay riesgo de trombosis. Entonces, hay que poner en la balanza que debemos usar. La FDA produce, en Estados Unidos solamente hay 2.3 millones de casos y el 40% de ellos están anticoagulados, es decir, casi la mitad. Pudiera ser que nosotros estemos en las mismas condiciones, lamentablemente no tengo una cifra para decirles, en México pasa lo mismo. Muy importante recordar que el tromboembolismo arterial también tiene mortalidad alta y genera incapacidad y que el evento tromboembólico venoso tiene mucho más riesgo en los casos de cirugía mayor. El problema es que no existe consenso en cuál anticoagulante pudiera ser mejor. Habrá que evaluar las indicaciones, puede ser diferente para cada tipo de procedimiento, algún enfermo puede tener alguna patología que contraindique alguno de ellos, en ocasiones influyen las preferencias del médico, espero que no sean más que de índole académico y a veces el costo, no pueden ser pagadas, entonces se usa lo que esté a la disposición. El paciente en ocasiones tiene tratamiento y hay necesidad de iniciar la terapia puente, hacer un cambio de medicamento para poder ser sometido a cirugía. Esto se recomienda pues cuando hay riesgo elevado para trombosis, cuando el paciente no está protegido por algunos días alrededor del procedimiento, entonces ahí hay que hacer una terapia puente de lo que estaba tomando de manera crónica. En ocasiones el INR está en valores subterapéuticos al empezarlo a bajar y esto ofrece poca o nula protección, entonces se requiere una terapia puente porque mientras lo dejamos desprotegido o si lo operamos antes, nos puede sangrar. Posible estado de hipercoagulable de rebote cuando iniciamos warfarina después de que se suspendió, entonces se habrá que tomarlo en mente para la terapia puente y las complicaciones de hemorragia que pueden ser controladas apropiadamente cuando hay casos de embolia pulmonar solamente si el manejo se da, si se suspende pudiera deteriorarse las condiciones del enfermo, entonces hay que tener cuidado. ¿Qué podemos usar para terapia puente? Pues ya sea heparina de bajo peso molecular o no fraccionada. Recordemos, tenemos en mente que el INR disminuye después de 29 horas de suspender la última dosis de warfarina. Eso a veces se nos olvida, entonces hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Y la terapia puente se inicia aproximadamente 60 horas después de la última dosis de warfarina, aunque se han reportado mayor frecuencia de tromboembolismo y hemorragia en pacientes con riesgo de embolia arterial. Es diferente un poco la arterial que la venosa. Hasta el 2008, para procedimientos con moderado o alto riesgo, la ACCP señalaba de tener antagonistas de vitamina K 4 o 5 días antes. Si el INR estaba en 2 a 3, en 4 días disminuye menos de 1.5. Si el INR está de 2.5 a 3.5, se requieren 5 días. Y el día previo a la cirugía, si el INR está entre 1.6 y 1.7, se recomienda vitamina K oral. Si el INR estaba en 1.8 más, dar 2 miligramos. Eso era lo que recomendaba en 2008 la ACCP. Y señalaba que en los casos que había insuficiencia renal se podría utilizar desmopresina a esa dosis o podía ser también transfusión de plaquetas o uso de estrógenos conjugados o en ocasiones la corrección de la anemia o si el paciente tenía hiperazoemia la diálisis iba a mejorar porque es por disfunción plaquetaria. Si es por disfunción plaquetaria el riesgo ahí se mejora. Otros factores a tomar en cuenta en la hemorragia quirúrgica son falla en el control de la hemorragia en el sitio quirúrgico, puede ser por plaquetas, aquí se recomienda más de 50,000 en cirugía electiva, espinal, aquí no me... perdón, el doctor va a hablar de eso. Ya me ando metiendo con lo que no me toca. Bien,
¿Qué dicen las guías de 2012, la 9ª edición de la ACCP, que es la más utilizada en el mundo? En pacientes que requieren interrupción de antagonistas de vitamina K antes de cirugía, se recomienda detenerlos 5 días antes de un periodo más corto, en lugar de un periodo más corto antes de la cirugía. Ahora la recomendación son 5 días antes. Y reiniciarlo 12 a 24 horas después de la cirugía, ya sea en la noche o mañana siguiente del procedimiento. Y siempre y cuando exista adecuada hemostasis al reinicio, ¿sí? Si el paciente tenía válvula mecánica, FA o ETB con alto riesgo de tromboembolismo, se sugiere anticoagulación puente en lugar de no hacerla durante la interrupción del antagonista de vitamina K con este nivel de evidencia. En procedimientos menores como el dental, se sugiere continuar con el antagonista de vitamina K, antes se suspendía, con un prohemostático oral o suspender el antagonista 2 a 3 días antes del procedimiento en lugar de otra alternativa. La mayor parte de la gente se queda más tranquila con la suspensión 2 o 3 días antes. Y podríamos utilizar la recomendación previa de acuerdo al INR si le damos o no la dosis o no de vitamina K. En moderado o alto riesgo que reciben ASA y requieren cirugía no cardíaca, se sugiere ASA alrededor del tiempo de cirugía en lugar de detenerlo 7 a 10 días antes de la cirugía. ¿Se acuerdan que antes se suspendía una semana? Ahora dicen, no es necesario suspenderlo 7 a 10 días. Hay estudios que lo avalan, nada más que ya por obviedad de tiempo no los estoy aquí analizando. En pacientes que reciben heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica como terapia puente, se recomienda administrar la última dosis 24 horas antes en lugar de lo que se recomendaba previamente. Antes se decía 12 horas antes. Ahora la recomendación es suspenderla 24 horas antes, para mayor seguridad del anestesiólogo y por supuesto del enfermo. Y en el perioperatorio, suspender al antagonista de vitamina K 5 días antes de la cirugía y reinstalarlo 12 a 24 horas después si la homeostasis es adecuada. La hemostasia, perdón. La heparina no fraccionada se debe suspender 4 o 6 horas antes de la cirugía. Y en dosis terapéutica de heparina de bajo peso molecular, suspender 24 horas antes en lugar de 12, nivel 12. Y solamente cuando hay alto riesgo de hemorragia, se suspende hasta 72 horas antes. Creo que es la misma. ¿Cuáles son los beneficios? Creo que me regresé, ¿verdad? Perdón. Entonces, ¿cómo sugiere el American College of Physicians? Pues sugiere detener la warfarina en el día preoperatorio 5, o sea, 5 días antes del procedimiento, y después le da una dosis baja 24 a 48 horas antes de heparina de bajo peso molecular o no fraccionada, siempre y cuando el INR ya haya descendido de 2. Y la suspende, como se recomendó, 24 horas antes para reiniciarla posteriormente. Esta es otra estrategia muy parecida en la cual se detiene el antagonista de vitamina K 7 días antes y se inicia 3 días antes la heparina de bajo peso molecular. Después se lleva a cabo la cirugía, suspendemos aquí la heparina de bajo peso molecular y la reiniciamos 24 horas después. Y empezamos simultáneamente a reiniciar el antagonista de vitamina K para suspender la heparina cuando esté apropiadamente anticoagulado. Acuérdense, cuando reiniciamos el antagonista de vitamina K, pudiera tener un rebote y tener un efecto procoagulante. Entonces ahí sí se requiere la terapia puente, sobre todo en los pacientes que requieren tratamiento de anticoagulación completa. Y bueno, para terminar, es muy importante señalarles que el cumplimiento en las guías es pobre en nuestro país y en el mundo,
que siempre en todos los enfermos debemos hacer una evaluación del riesgo-beneficio de usar uno u otro fármaco y ponerlo en la balanza, y con un análisis apropiado y apego protocolizado de la atención de estos enfermos se va a disminuir el riesgo de complicaciones perioperatorias. Si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Muchas gracias.